Las tablas de amortización. Ya les había comentado que aunque se usa la misma palabra, amortización, no es lo mismo que las amortizaciones que se hacen para las depreciaciones y amortizaciones. ¿Sí recuerdan eso? Que se los comenté. ¿Sí o no? Por favor, no vayan a confundir los temas. No quiero que se me aparezca una tabla de amortización cuando estamos hablando de depreciaciones. Son temas diferentes, aparte. Entonces, pedimos un financiamiento, pedimos un préstamo. ¿Cómo podemos pagar ese préstamo? Tenemos básicamente 4 formas en las que podemos pagar ese préstamo. Vamos a tomar este ejemplo de un préstamo de 9,000 con una tasa del 10% y un plazo de 3 años. Aunque los pagos normalmente de los financiamientos se hacen de forma mensual, el cálculo de las anualidades se hace anual. Ya lo que tengamos que pagar cada año se divide entre 12 para saber cuánto se paga mensualmente. Pero, y así se hace normalmente, ¿no? Entonces, y eso porque la tasa de interés se capitaliza anualmente. Es por eso. Bueno, entonces, la primera forma de una tabla de amortización sería el pago del capital y los intereses al final del plazo. Si suponemos que pedimos el préstamo de 9,000, es lo que tenemos aquí como capital pendiente y va a ir disminuyendo. Bueno, en esta no, pero normalmente va disminuyendo para ver cómo se paga la deuda. Tenemos el registro de los intereses que se pagan en cada año y los pagos que se hacen. En este caso, que es pago del capital y intereses al final del plazo, significa que no vamos a pagar nada y todo lo pagamos hasta el final. Solamente tenemos que ir calculando los intereses en cada periodo. Entonces, aquí 9,000, el 10% de 9,000, pues es 900. Como no pagamos nada, estos 900 se le tienen que sumar al capital pendiente. Ya tenemos una deuda más grande de 9,900. Luego otra vez, este 9,900 genera un 10% de interés, nos queda 990. Como no pagamos nada, le sumamos estos 990 al capital pendiente de 9,900. Nos queda 10,890. Y en el último año, otra vez, este genera un 10% de interés, nos queda 1,089. Y como aquí tenemos que pagar todo junto, tenemos que pagar los intereses del último año y todo el capital pendiente que se acumuló. Por eso, este más este nos da 11,979. Y ya pagando esto, la deuda llega a cero. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Entonces, en caso de que se les olvide o no hayan visto, ahí tenemos abajo una tablita adicional con todas las operaciones. Bueno. La siguiente forma de pago sería el pago de intereses al final de cada año, de interés y capital al final del plazo. Entonces, aquí sí vamos a estar pagando los intereses. Es la misma tabla con el mismo procedimiento, ¿no? Esos 9,000, el 10% es 900. Como dice que pagamos los intereses, pagamos 900. Y ya el capital pendiente no cambia, ya se queda igual. Luego 9,000 otra vez, genera 900 intereses, pagamos esos intereses, el capital pendiente queda igual. Y al último año 9,000 genera un 10% de interés. Y aquí tenemos que pagar los intereses y el capital en el último año, ¿no? Los intereses del último año más el capital pendiente, o sea, 9,900. Y ya se paga la deuda. Y de nuevo aquí también tienen una tablita con todas las operaciones que se hicieron. ¿Alguna duda con eso? No, profe. ¿No? Y la siguiente sería el pago de cantidades iguales al final de cada periodo. Esa es la más común, es la más usual, la que van a usar para su proyecto. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus fórmulas de economía de la ingeniería,
la fórmula para el cálculo de las anualidades iguales, dado un capital inicial, es esta. Sustituyendo los datos del préstamo, el 10% de interés a un plazo de 3 años, llegamos a este resultado. Este sería el pago anual que se tiene que hacer en cada periodo. Pues aquí ya cambia la forma de la tabla. Aquí tenemos primero los pagos iguales en todos los años. De la columna de intereses, esta de cuota de amortización sería el pago al capital, el pago del préstamo que vamos a estar haciendo, y el capital pendiente. Otra vez, aquí vamos a ir viendo cómo va disminuyendo la deuda. Estas dos columnas son adicionales, ahorita las comentamos, ¿no? Primero solamente con estas. Entonces, la mecánica es que los 9,000 del capital pendiente generan un 10% de interés. Nos queda este, ¿no? Luego, como ya calculamos antes, el pago que vamos a hacer el primer año es de 3,619. Este pago es superior a los intereses. Entonces, lo que vamos a estar pagando es los intereses más una parte del capital. Pues para sacar cuánto estamos pagando del capital, restamos el pago que hacemos menos los intereses. Y así ya tenemos el pago al capital o la cuota de amortización. Y como esto es lo que pagamos del capital, se lo tenemos que restar al capital pendiente que tenemos arriba. Entonces 9,000 menos 2,719 nos da este. Y otra vez, repetimos el ciclo. Este genera un 10% de interés. Al pago que hacemos le restamos los intereses para saber cuánto pagamos el capital. Y el pago del capital se lo restamos al capital pendiente anterior. Y ya llegamos a este. Y otra vez, este se genera un 10%. Al pago que hacemos le restamos el pago de intereses. Nos queda la cuota de amortización o el pago al capital. Y este pago al capital se lo restamos al capital pendiente que tenemos. Y en el último año tenemos que llegar a 0. Es posible que esta cantidad y esta cantidad sean un poquito diferentes por la pérdida de decimales. Pero tendría que ser muy poquito, por centavos. Que lo ideal es que usen ustedes 4 decimales si lo hicieran a mano. Pero en el proyecto pues no van a tener ningún problema porque ahí todo lo hace Excel, ¿no? Todo esto lo hacen en Excel y ya no pasa nada. Les va a quedar ahí muy bien. ¿Alguna duda con ese procedimiento? De nuevo, si se les llega a olvidar, aquí van a tener el apunte de todas las operaciones. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Ahora, esto adicional debería de estar en todas las tablas, porque siempre se paga. Pero como esta es la única que utilizo en la práctica, y todas las demás son casi informativas, no la he puesto en las otras. Solamente es en esta. Entonces, la ley dice que hay que pagar impuestos. Recuerden, hay que paguen sus impuestos porque de ahí viene mi sueldo. Entonces, y el IVA se tiene que pagar por la prestación de bienes y servicios. Y lo que hace el banco es dar un servicio. Lo que cobra a cambio de ese servicio es la tasa de interés, uno de los intereses. Entonces, el pago de intereses genera IVA. Entonces, este 900 por punto 16, que sería el IVA, nos da 144. Luego este 628 por punto 16 nos da 100, y 329 por punto 16 nos da 52. Este es el IVA que se generan en los intereses, ¿saben? Es el 16%. Y esto pues no lo paga el banco, lo paga el consumidor, así que se lo tenemos que sumar al pago que calculamos acá. Pues esto más el IVA ya nos da este. Y así en cada uno de los pagos le tenemos que sumar el IVA. Eso hace que los pagos sean un poquito diferentes entre sí.
cuentan, así va. Entonces ahí se los dejo para que lo tomen en consideración, ¿no? Para su proyecto. En su proyecto se incluyan estos conceptos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta de esto? Entonces ahí son como dos tablas diferentes. No, solamente pónganlo como extensión de la misma. En una misma tabla. Para nuestro proyecto, dijo que eran 3 formas, ¿no? De hacerlo. Son 4 formas de hacer pagos y para su proyecto tienen que hacer esta. La última, ok. No, esta no es la última, pero es la bueno. Es esta. ¿Sale? ¿Algo más? No. ¿No? Recuerdo, acá abajo tienen las operaciones, nada más lo del IVA y el pago total, no está abajo, pero aquí se entiende, ¿no? Hasta que se hizo. Y ahora sí, la última forma de pago, pues sería el pago de intereses en una parte proporcional al capital. Y aquí, pues, si van a pagar una parte proporcional del capital en cada periodo, en cada año, lo que se hace es la deuda total, la dividimos entre el número de años que vamos a estar pagando, o sea, 3 años, nos queda 3,000. Entonces, el pago al capital va a ser de 3,000, siempre. Fíjense que este concepto del pago al capital es lo que equivale acá arriba como cuota de amortización. Entonces, no es la forma de la tabla es diferente. Y la mecánica, pues es casi como las primeras, ¿no? 9,000, el 10% nos da 900. Entonces, tenemos que pagar al capital 3,000 más 900 intereses. En total, tendremos que pagar 3,900. Luego, a este 9,000 pagamos 3,000 del capital, entonces se lo restamos y nos quedan 6,000. Y otra vez es 6,000, 10% es 600. 3,000 más 600 es 3,600, es lo que tenemos que pagar en total. Al pago al capital se lo restamos a 6,000 y nos quedan 3,000. Y otra vez 3,000, 10% nos da 300. 3,000 más 300, 3,300, que es el pago que tenemos que hacer al capital. Y otra vez, el pago al capital se lo restamos al capital pendiente y ya llegamos a cero. Entonces, esa sería la cuarta forma de hacer pagos. Y pues, las operaciones están aquí, ¿no? Bueno. Siguiente. Bueno, ¿alguna duda con esta? ¿No? Bueno, lo que sigue es que hagan un ejercicio chiquito, nada más para dar evidencia de que sí saben hacer esto y bueno, si lo tuvieran que aplicar. Con estos datos, el préstamo, tasa de interés y ahora sí, fíjense, a un periodo de 8 años, calculan todas las tablas de amortización. En todas las tablas tienen una columna de intereses, ¿no? Lo que yo les estoy pidiendo es que hagan la suma de estos intereses para que lo pongan aquí, suma de intereses de cada una de las tablas. ¿Sí me siguen en eso? Sí, profe. Sí, profe. Y como ustedes son de formación y evaluación de proyectos, dice aquí, les toca también investigar la tasa de interés y las condiciones que piden al menos 2 bancos para un préstamo de preferencia para pymes. El préstamo debe ser el 30% de la inversión total. O sea, lo que ustedes ya calcularon como inversión total, el 30% lo van a pedir prestado. Y van a hacer la tabla de amortización usando solamente la tabla de pago de cantidades iguales, con IVA, la que les dije, la tercera, con los datos de su proyecto. ¿Sale? Entonces, además de este ejercicio, van a hacer esto, ya el cálculo de la tabla de amortización de su proyecto, con estas condiciones.
el préstamo del 30% de su inversión total. Y investigando ya las opciones de al menos 2 bancos para decidir a quién le pediría el prestado. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya saben, si hay alguna duda, pues me avisan. Les voy a pasar este apunte, donde están los costos y gastos, ya lo tienen como parte del estudio económico. Y nada más les paso de las tablas de amortización. Ok. Ya debe de estar el apunte en la carpeta de su grupo. Pues bájenlo para que hagan eso, ¿no? Y aunque no se los voy a dejar como actividad, váyanlo haciendo porque lo vamos a necesitar para cuando estemos con el modelo costo-volumen-utilidad. Hagan la clasificación de sus costos, tanto la clasificación como costos fijos y variables, y la clasificación de gastos, bueno, de costo de ventas, gastos de administración y gastos de venta. Háganlo de una vez para que ya lo tengan como referencia para el tema del modelo costo-volumen-utilidad, el punto de equilibrio. ¿Vale? Aunque no se las asigne ahorita, empieza UPIX a eso. Solo les voy a asignar lo de la tabla de amortización. Hagan la clasificación de sus costos de una vez. Ya 7 actividades, hijos. Ya está ahí asignada su actividad. Entonces, empiecen a hacerlo.
Ya saben, si necesitan algo, me avisan. Ya, aquí yo me quedo. Muchas gracias, profe. La parte del proyecto igual la tenemos que hacer a mano o esa solo se queda en Excel. Sí, para el proyecto todo lo van a hacer, todos los cálculos se van a hacer en Excel, tiene que estar en Excel. Solamente copian y pegan para que la tabla de Excel para que esté en el proyecto. Ah, una cosa, ya les debería haberles comentado antes, cuando copien algo de Excel al proyecto, no lo copien como una imagen, se ve muy mal y hace el documento más grande. Pues, cópienlo como una tabla, nada más en especial en esta, ¿no? ¿Sale? Oiga, profe, tengo una pregunta. Entonces profe, Dime, dime. este, la actividad de tablas de amortización es el ejercicio que viene en las hojas. Sí, que está en las hojas y ahí tienen 2 puntos. Lo que está Ah, en ok. el ejercicio en las hojas y además que Muchas investiguen gracias.